Muy buenas, amigos y relacionados de la Academia Dominicana de la Historia. Hoy, 13 de enero, se conmemora en el país el Día Nacional del Historiador, que fue establecido mediante decreto del actual presidente de la República, Luis Abinader Corona, mediante un decreto dictado en el año 2020. Con tal motivo, la Academia Dominicana de la Historia ha querido reflexionar sobre el papel social del historiador en el mundo actual. Y para ello contamos con la participación de un gran académico puertorriqueño residente en la Ciudad de México, el doctor Pedro L. San Miguel, que además es miembro correspondiente extranjero de nuestra academia. El currículum académico de Pedro San Miguel es formidable. Tiene un doctorado en Historia de América Latina que obtuvo en Columbia University de la ciudad de Nueva York en el año 1987. Antes había obtenido una maestría en estudios puertorriqueños y del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en 1981. Y sus estudios originarios de 1976 fue un BA en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene una gran experiencia profesional en diferentes países, pero lo más impresionante de Pedro San Miguel es su obra académica, entre las cuales sobresalen Introspectiva sobre Clio, Puerto Rico, el Caribe y América Latina, publicada hace algunos meses en San Juan, Puerto Rico. En el 2016 publicó la obra Muchos Méxicos, Imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos. En el 2016 también publicó Crónicas de un embrujo, ensayos sobre historia y cultura del Caribe hispano. El doctor Pedro San Miguel es especialista en historia dominicana porque ha prestado su atención a ese tema y ha publicado sobre el mismo las obras Los campesinos del Cibao, Economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960, cuya segunda edición fue publicada por el Archivo General de la Nación en el año 2012. En el 2011, el archivo publicó la segunda edición de su obra, La guerra silenciosa, las luchas sociales en la ruralía dominicana. En el 2007, la editorial Isla Negra y Ediciones Manatí publicaron la segunda edición de su obra, La isla imaginada, historia, identidad y utopía
en la Española. En 1999, la librería La Trinitaria, Flaxo y el Decanato de Estudios Graduados e Investigaciones de la Universidad de Puerto Rico publicaron su obra El pasado relegado, estudios sobre la historia agraria dominicana. Aparte de esos libros, el doctor Pedro San Miguel es autor de innumerables artículos académicos publicados en diferentes revistas. Para la Academia Dominicana de la Historia es un gran honor contar con la exposición de hoy en el Día Nacional del Historiador con el doctor Pedro L. San Miguel y el tema el rol social del historiador en el mundo actual. Con ustedes, el doctor Pedro L. San Miguel. Quiero agradecer muy encarecidamente a la Academia Dominicana de la Historia y de forma muy particular al amigo y presidente de la Academia, José Checheco, por haberme cursado esta invitación que me permite compartir con ustedes algunas reflexiones y que además de eso, pues me siento muy honrado que José, presidente de la Academia, pues haya considerado que yo podía ofrecer algunas ideas en torno a este tema tan significativo de las funciones sociales de los historiadores. Antes de comenzar propiamente, quiero hacer una aclaración. Yo se lo comuniqué a José Checheco, al presidente, que comencé a escribir cuando él me hizo la invitación, y como suele ocurrir esto, pues el tema se fue agigantando y fue creciendo. Y en la actualidad pues tengo un texto bastante largo que además de eso todavía no termino y que seguirá creciendo. Así que lo que voy a hacer en esta ocasión es leer la primera parte del texto que tengo escrito, que para darle alguna coherencia he titulado Funciones sociales de los clionautas, una breve perspectiva histórica. Y confío, ya eso yo lo había conversado informalmente con José Checheco, de que exista una futura oportunidad en el futuro más o menos cercano de poder hacer una presentación adicional que de alguna forma continúe y espero yo que culmine esta presentación que voy a hacer hoy, que es fundamentalmente introductoria. Así que bueno, hecha esta aclaración con relación a lo que voy a presentar el día de hoy y a la posibilidad y el deseo de que haya por lo menos una segunda oportunidad para ampliar y traer más al presente lo que he preparado en torno a este tema tan significativo y tan importante de las funciones sociales de los historiadores. También quiero hacer una pequeña aclaración con relación a la terminología. El término historia es problemático por el hecho de que puede significar dos cosas que están relacionadas obviamente, pero que son distintas cada uno de ellos. Uno de ellos es cuando hablamos de la historia en el sentido de los procesos, de los acontecimientos que ocurren en el tiempo. Y también utilizamos el término historia para referirnos a la disciplina
es decir, al área del saber que estudia esos acontecimientos. En mi texto escrito, para distinguir entre estas dos acepciones, porque se pueden confundir, pero que no son exactamente lo mismo, yo lo que suelo hacer es distinguir utilizando en letra mayúscula el término historia para referirme a la disciplina, al estudio de los acontecimientos, y en letra minúscula para referirme a los sucesos o a los acontecimientos de los humanos en el tiempo. Como en una presentación oral esa distinción no se puede hacer, yo pues traté a lo largo del texto de que fuera más o menos claro cuando estoy usando el término en un sentido o en el otro. Pero ahí pues lamentablemente voy a tener que contar con la colaboración de ustedes para que también traten de distinguir esas acepciones que pues, hacen una diferencia significativa en ciertos contextos. La otra aclaración que quería hacer es con relación al término clionauta, que es un término que se usa mucho en México, donde yo vivo pues hace ya unos años. Y que se refiere pues a las personas que se ocupan, ya sea profesionalmente o como aficionados o en la calidad que sea, a indagar en el pasado. Entonces, el término de historiador yo prefiero utilizarlo más para referirme a las personas que lo hacen profesionalmente y sobre todo a partir del siglo XIX. Entonces, por eso, en ciertos contextos también uso el término clionauta, que además de eso tiene una acepción o puede tener una acepción más amplia en el sentido de que no está restringido única y exclusivamente a los historiadores profesionales. Bueno, habiendo hecho estas breves aclaraciones, paso a leer el texto que les quiero presentar esta tarde y que, como ya les dije, es apenas una introducción a un texto más extenso que me ha salido como resultado de esta petición que me hizo el amigo José Checheco, y que confío en que haya pues, por lo menos una segunda oportunidad para presentar pues, las partes subsiguientes. Esto que voy a presentar, reitero, es básicamente una especie de trasfondo histórico para en una ocasión futura poder abordar el asunto relacionado más en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Bueno, debo comenzar esta presentación haciendo una confesión que conlleva una disculpa. Cuando fui invitado a ofrecer esta conferencia en el Día Nacional del Historiador, movido por mi gratitud al pueblo dominicano, a la Academia Dominicana de la Historia y a su presidente José Checheco, acepté sin reparar en lo que implicaba el tema de Marras. Pero al meditar en torno al mismo, sentí que era incapaz de determinar, tal como se me solicitaba, el rol social del historiador en el mundo actual. Así que por mi ligereza al aceptar esta invitación sin contemplar mis insuficiencias, pido disculpas a la academia, a su presidente y a quienes puedan escuchar estas palabras. Mas metido ya en aprietos, espero al menos poder ofrecer alguna aproximación al asunto planteado, pese a lo desbalagados que resulten mis planteamientos. Y es que esta cuestión es más espinosa de lo que aparenta. Lo es, en primer lugar, porque habría que precisar la noción de mundo actual, término que puede concebirse en sentido geográfico o espacial, o adscribiéndole una connotación cronológica, referirse a las sociedades o las culturas contemporáneas. Pero sobre todo, discurrir sobre el tema propuesto implica precisar la idea del historiador, ya que así expresado en singular, se sugiere que existe una modalidad única de ser historiador. Mas si se asume que existen diversas y hasta contradictorias formas de dedicarse al oficio de historiar, esto complejiza esclarecer
cuáles puedan ser sus potenciales roles sociales. Considero que un breve repaso histórico puede contribuir a desbrozar el panorama, ya que permite apreciar que a lo largo de la historia han sido diversas las funciones de los clionautas, las que han dependido de las circunstancias históricas y del estado de la historiografía, del pensamiento y de la epistemología en general. Para comenzar, hay que aclarar que en su modalidad contemporánea predominante, la denominada historia académica o profesional, el oficio de historiar es reciente. Aclaro que personas dedicadas a escudriñar asuntos del pasado de las sociedades con la intención de registrarlos, recurriendo a diversos formatos y medios mnemotécnicos, han existido desde tiempos muy antiguos. Basta con pensar en las primeras formas de escritura de mesopotámicos, egipcios, chinos, fenicios, mayas o incas, que no se restringen a la escritura fonética, que recogieron en barro, piedra, papiros o quipus diversos tipos de información. Y previo y de manera paralela a esas formas de registro del recuerdo, existió la narración oral, que ha constituido y así sigue operando como medio de acopio y de transmisión de saberes, sucesos, leyendas, mitos y tradiciones de todo tipo. Ya oral, ya por medios físicos como el papel o la piedra, se registraron datos que podemos considerar históricos, como los referentes a las dinastías gobernantes, así como a sus hechos destacados, sobre todo los concernientes a su ascenso al poder, sus conquistas y sus gestas civilizadoras. Quedó plasmada así, desde tiempos remotos, una de las más conspicuas y antiguas funciones del uso del pasado, la de servir de memoria del poder. Aunque vetusto no ha caducado este papel, continúa vigente, ya que en todas las sociedades contemporáneas sigue siendo esta una de las más patentes tareas de quienes hurgan en el pasado de las sociedades. Su desempeño resulta particularmente perceptible donde imperan regímenes despóticos o autoritarios que restringen la libertad de investigación y pensamiento y que además establecen las pautas de interpretación del pasado. En esos lugares impera una historia oficial elaborada incluso por historiadores alegadamente profesionales, si bien en propiedad actúan como meros amanuenses del poder. Con frecuencia, esa función legitimadora ha estado amparada en criterios identitarios, ya que en efecto otro de los principales roles de la historia y de los historiadores es el de validar los reclamos de identidad de las comunidades políticas. En el pasado, esos reclamos identitarios solían fundarse en y hasta fundirse con criterios patrimoniales o dinásticos, ya que la identidad de la comunidad dependía fuertemente de sus estirpes o familias gobernantes. Igualmente podían fusionarse con preceptos religiosos, tal como sucedió en Europa en la época medieval e inicios de la época moderna, cuando la irrupción del protestantismo fragmentó la cristiandad, haciendo que la vocación religiosa adquiriera un nuevo alcance en la definición del sentido comunitario. Mas en los tiempos modernos, tales principios comenzaron a modificarse. Ya en la antigüedad clásica, en Grecia, la identidad venía dada por la pertenencia a una polis, a una ciudad-estado, de la cual sus miembros libres eran ciudadanos. Asimismo, en la Italia del Renacimiento, la identidad usualmente estaba basada en la pertenencia a una entidad política que, si bien abarcaba un entorno rural, quedaba definida ante todo por una urbe que era su centro de poder y su fuente de identidad comunitaria. En tal contexto, proliferaron los estudiosos del pasado, empeñados en rastrear los orígenes de sus respectivas comunidades y de validar sus reclamos territoriales y sus sistemas políticos e instituciones, tareas consustanciales a la existencia de unidades políticas que aspiraban a legitimar su existencia como entidades autónomas, no sujetas a otros poderes. El surgimiento de las naciones modernas generó
nuevas modalidades de identificación comunitaria, derivadas sobre todo de la noción legal de la ciudadanía, que comprende elementos como la libertad y los derechos individuales y la igualdad ante la ley. Esto redefinió los fundamentos de la identidad, ya que hubo un redimensionamiento de aquellos criterios que históricamente habían fungido como basamento de las identidades comunitarias. Entre estos se encontraban las nociones del origen, el territorio, la estirpe, la etnia o la raza. Con la modernidad, tales criterios no desaparecieron del todo. De hecho, en algunos casos se exacerbaron, si bien enfrentaron el desafío de esos factores que, basados en principios eminentemente legales y constitucionales, pasaron a definir la pertenencia a las comunidades políticas, a las naciones. Incluso se puede alegar que ocurrió una reconceptualización de los criterios convencionales, sustentados en factores de sangre, el linaje y la raza, por ejemplo, dando paso a determinantes más a tono con las concepciones modernas, por lo cual se prestó mayor relevancia a elementos culturales como la lengua, el derecho y la historia. De ahí se derivó la centralidad que en los relatos nacionales adquirieron la literatura escrita y las narraciones históricas. Además, se reconfiguraron tradiciones o se inventaron otras nuevas con la intención de transmitir la noción de que la nación era muy antigua, incluso que sus orígenes se perdían en el tiempo, cuando en propiedad son relativamente recientes. En la mayoría de los casos datan del siglo XIX. No pocas surgieron en la pasada centuria, es decir, en el siglo XX. Debido a la relevancia que adquirieron estos criterios en la definición de las naciones, la indagación sobre el pasado asumió nuevas características. Para justificar la existencia de las naciones, los clionautas ya no podían meramente, como había sucedido en otros tiempos, con destruir los testimonios sobre la existencia de otras dinastías o de otros sistemas políticos con la intención de legitimar una nueva casa reinante o el reino. De hecho, esto era muy usual. Cuando una nueva casa reinante llegaba al poder, se destruía la evidencia existente sobre las anteriores familias gobernantes y sobre todo acerca de sus logros. Así que aquí hay una paradoja, que es que la gente que se dedicaba al pasado se dedicaba no a conservarlo, sino a destruir una buena parte del mismo. Ahora fue necesario sustentar las pretensiones de legitimidad de los gobiernos y los estados-nación en base a criterios fundados en la racionalidad y la evidencia empírica que, a raíz de la revolución científica y la ilustración, se fueron entronizando como validadores tanto del saber sobre la naturaleza como acerca de las sociedades humanas. Ello se debió a que a lo largo de los tiempos modernos, la apelación al pasado y los juicios basados en él, fuesen políticos o de la índole que fuesen, se fueron modificando, llegando a concebirse en la centuria decimonónica como resultado de una investigación, entre comillas, científica. Anteriormente, muchos reclamos territoriales, políticos o dinásticos eran apoyados en meras leyendas o tradiciones o en documentación espuria o de orígenes dudosos. Tal fue el caso de la famosa donación de Constantino, documento falsificado al que recurrió el papado durante siglos para avalar su reclamo a la parte occidental del antiguo Imperio Romano. Gracias a Lorenzo Valla, en el siglo XV se demostró finalmente que ese documento y la susodicha donación eran fraudes monumentales. Este es un ejemplo de cómo los criterios de autoridad que durante siglos habían prevalecido en la validación de las interpretaciones acerca del pasado y por ende del presente, fueron modificándose como resultado de nuevas prácticas heurísticas motivadas por una visión crítica y hasta herética ante las jerarquías tradicionales, los saberes imperantes y los cánones intelectuales. Surgían historiadores que se deslindaban de esa añeja tarea de ser meramente memoria del poder.
Así que el caso expuesto, el de la donación de Constantino, es paradigmático y constituye un hito en la conformación de novedosas formas de aproximarse al pasado y por ende de considerar las funciones sociales de la historia y de los historiadores. En lo que a esto respecta, las grandes exploraciones marítimas y los grandes descubrimientos geográficos a partir del siglo XV también desempeñaron papeles cruciales. Mucho se ha especulado, por ejemplo, acerca de la obcecación de Cristóbal Colón con identificar las tierras por él encontradas con la antigua Asia. Esto, no obstante, estuvo lejos de ser un simple yerro personal, producto de una mente ofuscada y contumaz. Colón se basó, por el contrario, en los criterios epistemológicos prevalecientes en su época, cuando la autoridad de los antiguos y de las sagradas escrituras tenían primacía ante lo que hoy en día consideramos evidencia científica. El almirante no fue ni ingenuo ni ignorante. Fue, por el contrario, consecuente con los saberes predominantes en su tiempo. Para comprobar la impronta de tales saberes, basta con auscultar las crónicas sobre América de los siglos XVI al XVII para percatarse de cuánto de ese criterio de autoridad incidía todavía en sus autores, permeando sus visiones sobre la naturaleza, las sociedades y la historia del Nuevo Mundo. El análisis de dichas crónicas también evidencia las múltiples formas en que América contribuyó a perturbar de manera radical las concepciones sobre el mundo, sobre sus sociedades y culturas y sobre las maneras de concebir y generar el conocimiento, tanto acerca del mundo natural como del humano. En tal sentido, América fue crucial en el surgimiento de nuevas formas de saber y de concebir el transcurrir de los humanos en el tiempo, así como de pensar sus sociedades y sus elaboraciones culturales. En lo que concierne a las funciones de la historia y de los historiadores, resultó de particular significación el encuentro con la alteridad. Amén de plantear dilemas acerca de la evolución de la humanidad en general y de trastocar las concepciones geográficas imperantes, la presencia de América y de las sociedades indoamericanas planteó a los occidentales y eventualmente a los humanos de otras latitudes cuestionamientos en torno a la relación entre civilización y barbarie, lo que entrañó debatir las pautas y los métodos de clasificación de las sociedades. Tales dilemas fueron particularmente acuciosos a raíz del encuentro con las grandes civilizaciones indígenas como las mesoamericanas y la inca. Aunque reputadas usualmente como bárbaras en virtud de sus creencias y prácticas religiosas que incluían sacrificios humanos, esas sociedades podían ser percibidas como civilizadas por los mismos conquistadores en virtud de sus estructuras económico-sociales y políticas y sus culturas. Esto desató intensos debates que tuvo como figura nodal a Bartolomé de las Casas, marcando una de las más destacadas vertientes de la historiografía durante los tiempos modernos, la dedicada al estudio de la otredad, conceptuada usualmente como los humanos y las sociedades juzgados como inferiores, bárbaros o primitivos por ser diferentes a los occidentales, autopercibidos como la cima de la civilización. La presencia de la otredad en el pensamiento occidental habrá a la larga de incidir en la evolución del conocimiento, contribuyendo al surgimiento de disciplinas como la antropología. También conllevó novedosas formas de abordar el estudio del pasado, lo que implicó una reconceptualización de los usos de la historia y, por tanto, de las funciones sociales de los historiadores, o al menos de algunos historiadores. Las crónicas de América, por ejemplo, incluso aquellas que conceptuaron a las sociedades y las culturas aborígenes como inferiores, en cuanto reconocieron a los nativoamericanos como descendientes de Adán y Eva, parte por ende del género humano, efectuaron su incorporación a la historia universal. Si bien respondiendo a lo que Luis Millones Figueroa ha denominado hermenéutica cristiana,
esa integración conllevó ofrecer nuevas interpretaciones, no solo sobre los aborígenes americanos, sino acerca de la humanidad en su totalidad. Pese a sus contradicciones y sus carencias empíricas y conceptuales, esas obras prefiguraban otras maneras de concebir la otredad e incluso el devenir de la humanidad. Anunciaban, por tanto, nuevas modalidades de hacer historia y, como derivado de ello, de concebir las funciones sociales de quienes se dedicasen a su estudio. Algunas de esas funciones comenzaron a plasmarse con la Ilustración, cuando se afianzaron las concepciones racionalistas de figurar y estudiar lo humano. En tal sentido, Giambattista Vico sentará la pauta al recalcar el carácter secular de la historia y al enfatizar que en cuanto a hechura plenamente humana, ella era lo que mejor, incluso lo único, que podíamos conocer los mortales. Estas concepciones impugnaban la manera en que en el mundo occidental durante siglos se había concebido la historia en cuanto proceso, la cual, afincada en el cristianismo, se percibía como el desarrollo del plan divino, interpretación recogida en La ciudad de Dios de Agustín de Hipona en el remoto siglo XV después de Cristo. Tal concepción implicaba que la verdad estaba ya inscrita en las Sagradas Escrituras, de modo que la realidad, a fin de cuentas, debía concordar con los textos sacros. Desde esa perspectiva, la función de quienes se ocupaban de estudiar el devenir de los humanos estribaba en esencia en identificar cómo los sucesos de la historia profana revelaban o anunciaban los insondables designios divinos. Esto quedó trastocado, o al menos seriamente perturbado, con la Ilustración, ya que al concebirse la historia como producto de las acciones humanas, esa función tradicional de los estudiosos del pasado como exégetas de la palabra y la voluntad de Dios quedó desahuciada. Si bien esa noción no dejó de adoptar inéditas expresiones, como muestra la filosofía de Hegel, según la cual la historia humana no es sino el desarrollo de la razón o del espíritu, proceso que ocupó en su sistema el despliegue de Dios a lo largo del tiempo. Mas, reitero, entre los ilustrados, la historia y su estudio adquirieron otras connotaciones. Prevaleció entre ellos una visión fundamentalmente secular y optimista acerca del devenir, sobre todo del presente y del futuro, ya que a su juicio atrás habían quedado los tiempos oscuros, en los cuales la religión había sido un lastre que impedía el desarrollo del conocimiento, de las luces y del progreso. Así que para los ilustrados, el estudio de la historia tuvo entre sus principales objetivos escrutar el proceso civilizatorio con el fin de detectar los adelantos de la humanidad. Habría que agregar que la Ilustración se caracterizó por incorporar la autoridad a sus reflexiones, aunque pecando con frecuencia de exotismo y de elaboraciones estereotipadas. En las obras de los ilustrados, las sociedades y los pueblos foráneos, incluso los primitivos, bárbaros o salvajes, desempeñaron papeles relevantes. Para Diderot, por ejemplo, actuaron como referentes para discurrir acerca de la barbarie de los pueblos civilizados. Para Voltaire, sirvieron para relativizar y hasta para ironizar las creencias y las pretensiones europeas. Por otro lado, gracias a su énfasis en el progreso y en el porvenir de la humanidad, la Ilustración contribuyó a afianzar el pensamiento utópico, que tanta repercusión tendrá sobre las formas de reconfigurar el entramado entre pasado, presente y pasado, entre pasado, presente y futuro, perdón. Eso que François Hartog ha denominado régimen de historicidad, y sobre las maneras de percibir la evolución de las sociedades humanas. América, por cierto, también desempeñó en esto un papel determinante como inspiración de ese género literario conocido como utopía del Renacimiento,
entre cuyas obras se encuentran La Utopía de 1516 de Tomás Moro, La Ciudad del Sol de 1602 de Tommaso Campanella y La Nueva Atlántida de 1629 de Francis Bacon. Aunque en el ámbito de la fantasía del no lugar, esas obras expresaban el añejo ideal humano de una sociedad mejor, más justa, más equitativa. A esa aspiración se sumará eventualmente la noción del buen salvaje, vinculada sobre todo con la figura de Jean-Jacques Rousseau, si bien la misma tuvo antecedentes importantes en algunos de los religiosos que escribieron sobre América en el siglo XVI, Las Casas, por ejemplo, o en aquellos que se empeñaron en fundar sociedades armoniosas en las cuales los indígenas fueran evangelizados, así como en Michel de Montaigne, cuyas reflexiones en torno al caníbal tendrán eco en las apreciaciones posteriores acerca del salvaje noble. Este último terminará fungiendo como arquetipo de la subalternidad en las ideologías contestatarias, radicales y revolucionarias, por lo que nutrirá una de las vertientes más importantes de las funciones sociales de los historiadores en la época moderna, la de actuar como intérpretes, adalides o augures de la sociedad ideal futura. Las tendencias intelectuales que afloraron durante la Ilustración habrán de desplegarse más ampliamente en la centuria decimonónica, conceptuada por muchos como siglo de la historia, en virtud de la relevancia que adquirirá el estudio del pasado en esa época. Entonces se entrecruzarán diversas corrientes que de una u otra forma incidieron sobre la forma de figurar el pasado y por ende de concebir las funciones de quienes se dedicaban a escrutarlo. Emergió, por ejemplo, lo que se denominó historia científica, emblematizada por el alemán Leopoldo von Ranke, quien llevó el documentalismo y las técnicas y los métodos críticos de las fuentes históricas a su máxima expresión, y que con su seminario institucionalizó un modelo de adiestramiento de los nuevos historiadores. Estas prácticas tenían antecedentes importantes. Se pueden rastrear hasta la labor de los monjes medievales dedicados a la exégesis de los textos bíblicos. Con todo, en el siglo XIX, estas tradiciones adquirieron noveles significados, determinados, entre otros factores, por el contexto histórico, por los temas estudiados por los clionautas, así como por las maneras en que los abordaron y por la existencia de un público lector más amplio, no ceñido a los cerrados círculos de monjes o eruditos que tradicionalmente habían sido sus destinatarios. A esto habría que sumar que el conocimiento del pasado pasó a cumplir inéditas funciones en la esfera pública debido a la proliferación en Europa y América de los estados nacionales, lo que entrañó una relativa masificación de determinadas concepciones sobre el pasado con la intención de forjar una ciudadanía moderna, concebida como entidad nacional. Y es que si el siglo XIX fue el siglo de la historia, ello se debió en gran medida a que esa centuria fue además el siglo de las naciones y por lo tanto de la difusión del nacionalismo, credo que vino a desempeñar la función que previamente había cumplido la religión. En un mundo dominado crecientemente por la secularización, el nacionalismo llegó a ser el dogma imperante, dado que la nación se convirtió en la deidad predominante. Convertida la nación en protagonista central de la historia, la función primordial de los clionautas, transmutados además en historiadores científicos, radicó en relatar sus peripecias, que incluía bienandanzas y tragedias, hurgar sus orígenes, ensalzar a sus campeones y progenitores y recusar a sus enemigos y detractores. Impregnada de nacionalismo, en la historiografía decimonónica predominaron los temas políticos. Abundaron en ella los conflictos diplomáticos y bélicos entre naciones, las indagaciones en torno a los sistemas legales y constitucionales y acerca de las instituciones estatales,
Y por supuesto, las biografías de políticos, guerreros, conquistadores y héroes culturales, muchas de las cuales remedaban las hagiografías medievales. Estos asuntos quedaron enmarcados usualmente en relatos épicos en los cuales la nación propia y quienes la encarnaban ocupaban los papeles protagónicos. Todo esto conllevó redefinir los roles de los historiadores, entre quienes abundaron los abogados, los hombres de letras, los funcionarios públicos y los hombres de Estado. Por otro lado, hubo un número creciente de clionautas que ingresaron a academias, sociedades científicas, centros de investigación, archivos, museos, bibliotecas y, por supuesto, universidades. Además, los estados auspiciaron la compilación de ingentes masas de fuentes históricas y el establecimiento de repositorios documentales y de bibliotecas, impulsando así la investigación sobre el pasado. Ocurrió, en fin, una significativa institucionalización del oficio de historiar. De diversa forma, estas tendencias contribuyeron a enraizar y divulgar los preceptos de la disciplina de la historia, que fueron difundiéndose en Europa y Estados Unidos, tomando como fundamento los moldes rankeanos, fundados en el documentalismo, la crítica y la depuración de las fuentes y el positivismo. En América Latina, por otro lado, desde el siglo XVII comenzó a cristalizar una historiografía criolla que, entre otras cosas, inició una reconsideración de la cultura y el pasado indígenas. Su principal exponente entonces fue el Inca Garcilaso de la Vega, finales del siglo XVI, inicios del XVII, cuyos comentarios reales, amén de reivindicar la antigua cultura inca, se sustentaron en buena medida en un criticismo filológico y de fuentes análogo al tipo de criticismo desarrollado en Europa, razón por la cual se le puede reputar como uno de los fundadores de la historiografía moderna. En la siguiente centuria, la reivindicación de los indígenas formó parte de la recusación del sistema colonial, como evidencia la obra del mexicano Francisco Javier de Clavijero, del siglo XVIII. Su obra, como las de otros americanos de esa época, estuvo teñida tanto de patriotismo criollo como de espíritu ilustrado y crítico. Luego, en el siglo XIX, a raíz de la independencia, la historia desempeñó un papel crucial en la conformación de los nuevos estados nacionales. Entonces, los debates históricos resultaron nodales en las controversias políticas, aunque la formalización de la disciplina de la historia fue más frágil que en Europa y Estados Unidos, si bien hubo instituciones que aportaron a su desarrollo. Con todo, el estudio del pasado siguió siendo mayormente producto de esfuerzos individuales, de abogados, hombres de letras, periodistas, anticuarios, políticos, simples aficionados, usualmente fuera de las pautas académicas exigidas por la denominada historia científica. Pese a estar marcadas por las pugnas ideológicas y las lides políticas de la época, entre liberales y conservadores y entre centralistas y federalistas, por ejemplo, hubo obras notables, tanto por su rigor como por sus interpretaciones. Asimismo, en ambos lados del Atlántico, aunque con variaciones significativas entre un país y el otro, se ampliaron las dimensiones pedagógicas de la historia, tanto en la educación superior como en la escuela. Esta última fue herramienta fundamental de los estados en la diseminación de las historias nacionales y del nacionalismo. Así que hubo un incremento de los maestros dedicados a la enseñanza de la historia, así como de historiadores que dispusieron los contenidos de los programas pedagógicos y que elaboraron libros de texto para los sistemas educativos. Gracias a esto, como nunca antes, la historia y los historiadores se integraron a la esfera pública. A ello coadyuvó la expansión de la alfabetización y su concomitante, la imprenta. En efecto, los libros y sobre todo los periódicos contribuyeron a popularizar la palabra escrita, que fue un acicate a la difusión de la historia en sus diversas manifestaciones. Una de las más estimables fue la novela histórica, que sobre todo en su vertiente romántica
Tanto aportó al deleite de recrear el pasado, como evidencian obras como Ivanhoe de Walter Scott, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas o Taras Bulba de Nicolás Gogol. Por cierto, el romanticismo no fue exclusivo de la literatura de ficción. También dejó su impronta en la historia. Basta con mencionar a ese extraordinario historiador que fue Jules Michelet, el francés, en cuya obra se entrecruzan el nacionalismo, la historia científica, el romanticismo y el progresismo social y político. Su obra igualmente marca la irrupción de las clases populares en la historiografía. Será este otro de los legados del siglo XIX, nacido bajo la impronta de la era de las revoluciones, ya conceptuados como pueblo, muchedumbre, plebe, estado llano, clases trabajadoras o proletariado. Los sectores subalternos se convertirán de forma definitiva en sujetos históricos. En cuanto tales, habrá cleonautas que asumirán como función, incluso casi como misión, relatar su devenir, sus peripecias, sus faenas y sobre todo sus luchas. Aunque fueron pocos los historiadores decimonónicos que se dedicaron a estudiar a los sectores subalternos, su relevancia en el pensamiento social se acentuó debido en gran medida a la tradición socialista, de forma particular al marxismo, en el cual el proletariado y las clases trabajadoras en general ocuparán un papel destacado. Dentro de esa tradición, la función del historiador adquirió sentidos particulares, ya que el cleonauta se dedicó a escrutar el pasado, principalmente con la intención de rastrear los diversos sistemas económicos o modos de producción que han existido a lo largo del tiempo, a recalcar las luchas de clases generadas por los mismos y como culminación de ello a identificar las contradicciones que eventualmente conducirían a la erradicación de la propiedad privada, las clases sociales, la explotación y hasta el Estado. Lo que implica que el cleonauta se dedicó a otear el pasado con la intención de vislumbrar el futuro y hasta de contribuir a su arribo. El historiador funge sobre todo como profeta y adalid del porvenir. Y es que el sistema de interpretación histórica propuesto por Carlos Marx, pese a los muchos méritos que pueda tener, no dejó de responder al clima cultural e intelectual de su tiempo. Esto implicó, entre otras cosas, concebir el devenir en base al evolucionismo, de ahí la secuencia de modos de producción. A esto se sumó la herencia hegeliana, que tenía a su vez un trasfondo cristiano, confiriéndole su sentido teleológico, es decir, la noción de que la historia tiene una dirección determinada que conllevará eventualmente una culminación o destino final. Tal tipo de figuración fue común en el siglo XIX, como evidencia, entre otras, la interpretación de la historia propuesta por Augusto Comte, que también tenía esta visión de fases o etapas históricas y una culminación final. Eso es muy común en el siglo XIX. Los ejemplos mencionados patentizan, por otro lado, que la centuria decimonónica, amén de ser el siglo de las ciencias, de las naciones y del desarrollo de la historia como disciplina académica, fue la época de las grandes filosofías de la historia. De hecho, a Hegel se debe la primera gran filosofía de la historia de dicho siglo y una de las más importantes de todos los tiempos. Se derivó de tal contexto otro de los rasgos de los historiadores de entonces, quienes, impelidos por su afán de construir una historia científica, siguiendo el paradigma que tanto éxito había tenido en las ciencias naturales, trataron de deslindarse de las filosofías especulativas de la historia y de todo aquello que no fuera positivo, factual y verificable. Hubo pues una separación cada vez más tajante entre la historia académica y profesional y el pensamiento filosófico. Paradójicamente, el pensamiento histórico abstracto, la reflexión epistemológica y las consideraciones más especulativas acerca del transcurrir de los humanos en el tiempo se convirtieron en cotos de los filósofos. Los cleonautas, con muy contadas excepciones, se
enclaustraron en sus archivos en busca de añejos y polvorientos legajos, usualmente con el fin de elaborar epopeyas sobre sus respectivas naciones, si bien hubo variaciones significativas en cada país. Esto abonó a la creciente especialización entre los practicantes del oficio de historiar. La reflexión teórica sobre la historia como proceso humano y en torno a la producción historiográfica quedó fuera del quehacer de la mayoría de los clionautas profesionales, quienes, para citar al inglés Collingwood, se convirtieron en meros maestros del detalle. No es de extrañar, pues, que buena parte del pensamiento teórico sobre la historia de fines del siglo XIX a muy entrada la próxima centuria fuese elaborado no por historiadores, sino por filósofos y eventualmente por intelectuales de otras áreas del saber. Entre esas obras encontramos una de las primeras propuestas en torno a las diversas modalidades o estilos de historiar. Me refiero a la Segunda Intempestiva de 1874 de Nietzsche, obra en la cual el filósofo alemán discurre en torno a la utilidad, pero también acerca, y lo cito, del perjuicio de la historia para la vida. Cierro la cita. Al respecto afirma que si bien la vida necesita del servicio de la historia, por otro lado, un exceso de historia daña a lo viviente. Asimismo, clasifica las historias en tres tipos: monumental, anticuaria y crítica, cada una de las cuales corresponde a una necesidad vital. La primera, a quien necesita actuar y esforzarse. La segunda, la anticuaria, a quienes precisan conservar y venerar. Y la tercera, la crítica, a quien sufre y necesita liberarse. Otro aspecto relevante de la propuesta de Nietzsche radica en su reivindicación del olvido como necesario para la vida, ya que eso que denomina exceso de historia, es decir, de recuerdos, podría convertirse en un lastre y en última instancia en fuente de desdicha, tragedias y sufrimiento. Bueno, aquí termino con esta presentación que, como señalé al principio, pretende ser una mera introducción como una especie de perspectiva histórica que espero yo eventualmente en una secuencia de esta presentación nos permita abordar el siglo XX tomando en consideración ese trasfondo en el cual he tratado de destacar, como señalé, cuáles han sido algunas de las funciones de los historiadores o de los clionautas a lo largo del tiempo, dado el caso, como he tratado de sugerir, como espero de haber evidenciado, que hay diferentes o ha habido diferentes funciones, esto dependiendo pues de una serie de consideraciones que van desde lo que podemos considerar el ambiente histórico, cultural y político de una época determinada, hasta también, y sobre todo a partir de la época de la Ilustración, cuando la historia se comienza a configurar como una disciplina, como un área del saber y de investigación, eso también incide sobre las diversas funciones de los historiadores. Y si hay una segunda parte de esta temática o en torno a esta temática, pues espero poder argumentar y demostrar cómo la elección que asuma cada persona que se dedique al estudio de la historia con relación a su función, ¿verdad? A cómo aborda el estudio del pasado es en última instancia una elección personal y en cuanto a elección personal es una elección ética. Y bueno, ya en su momento espero yo pues darle continuidad a esto que meramente he presentado hoy como una especie de introducción, de
prolegómeno a un tema que es realmente extremadamente complejo. Y vuelvo a reiterar las gracias a la Academia de la Historia y a su presidente José Checheco por esta invitación. Después de escuchar la exposición del doctor Pedro L. San Miguel, que como él muy bien ha expresado, es como una introducción al tema que le habíamos pedido sobre el rol social del historiador en el mundo actual, que ya organizaremos para una próxima ocasión cuando el doctor San Miguel nos lo indique. Nosotros quisiéramos de manera muy efusiva y alegre expresar el agradecimiento de la Academia Dominicana de la Historia al doctor Pedro L. San Miguel por su tan erudita y valiosa exposición en el día de hoy. Un saludo y hasta la próxima.